Dios te bendiga. Somos Ministerio Chequiná y queremos que seas parte de nuestra gran familia. Estamos interesados en que usted, su esposa y sus hijos conozcan a nuestro Dios, tengan una relación genuina con Jesucristo por medio de su santa palabra, la Biblia. Así es, amor. Nosotros queremos que estés y seas parte del Ministerio Chequiná. En esta casa Dios está haciendo cosas poderosas, cosas grandes, y creo que tú puedes ser parte de ello. Ven y ve cómo Dios restaura tu vida. Nosotros estamos en las nuevas instalaciones que están en el 6900 Virginia Manor Road, Bestville, Maryland 2075. También tenemos oración. Los martes de 5 a 6 de la mañana tenemos una línea de oración donde se pueden conectar hasta 1000 personas desde la comodidad de su casa, puede estar orando. Y de 9 a 10 de la noche también seguimos con la oración. Amén. Y si tú eres alguien que te encanta aprender de la palabra del Señor, eres apasionado por aprender más, ven a nuestra escuela de formación los días miércoles a partir de las 7:30 de la noche, donde hay oración, y posteriormente continuamos con poderosas enseñanzas en las que aprenderás mucho. También tenemos células familiares en la ciudad de Laurel y Hyattsville. Tenemos células donde usted puede congregarse también. Y el fin de semana pues tenemos un glorioso culto a las 7:30 el sábado, y el domingo a las 2 de la tarde tenemos un culto poderoso para nuestro Dios. Tenemos un espacio para usted. Tenemos programas diferentes para que usted pueda venir con su familia y pueda crecer espiritualmente. Si usted no tiene dónde congregarse, puede acercarse a Dios, las puertas de nuestro ministerio están abiertas para que usted pueda venir a Cristo y juntos podamos adorar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Les esperamos. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Vamos a esperar, como dicen, que se conecten. Vamos a compartir. Por favor, le pido que comparta de la página de Ministerio Chequiná. Tenemos un programa muy bonito en esta preciosa noche. Segmentos que son de edificación para el cuerpo de Cristo y para también las personas que no conocen a Jesús puedan ser edificadas por medio de este segmento, donde usted y yo vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Esta noche vamos a tocar un tema muy importante de el hombre que Dios creó al principio, el primer hombre, que es Adán. Y pues tenemos de invitado a nuestro hermano Manolo Colindres con nosotros. Hermano Manolo, ¿cómo está? Estamos bendecidos, gracias al Señor. Esta es una noche donde nosotros hemos tenido este tiempo, gracias al Señor, para poder compartir una reflexión acerca de lo que Adán vivió. Muchas personas a veces se preguntan quién realmente fue Adán. Y esta noche pues vamos a tratar de poder explicar y conocer un poquito lo que fue la vida de Adán. Y les agradecemos bastante que ustedes estén conectados en este momento, a los amigos, hermanos en Cristo, hermanos de Chequiná, que estén conectados en este momento. Dios me les bendiga mucho y pues vamos a dar inicio en este momento a esta maravillosa enseñanza acerca del primer hombre que existió sobre la faz de la tierra, pastor. Amén. Le voy a pedir que por favor comparta, tome su tiempo para compartir. Este programa va a estar buenísimo. Vamos a estar compartiendo diferentes temas de las mujeres y de los hombres de la Biblia. Y también vamos a estar compartiendo, Mano Manolo, temas también ministeriales, temas, ¿verdad?, de los dones, de los ministerios, de la liturgia de las iglesias, de los cultos, qué se debe hacer en una liturgia de un culto, qué cabe y qué no cabe, ¿verdad? De temas acerca de los salmistas también, ¿verdad?, de los ministerios de alabanza, temas que van a ser de mucha bendición para el cuerpo de Cristo. Así es de que le pedimos que compartan y vamos a comenzar a hablar acerca de este hombre muy famoso que muchos quisieran agarrarlo a pedradas, a Adán y a Eva, pero no. La verdad que vamos a aprender mucho acerca de Adán. Y bueno, la Biblia pues nos enseña de que en el principio
en Génesis, pues habla de la creación, hermano Manolo, habla acerca de todo la plataforma, ¿verdad? De lo que Dios había creado al principio, y dice la Biblia, pues, de que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Creó la vegetación, creó las estrellas, pero también Dios creó al ser humano, Dios creó al hombre, ¿verdad? A ese hombre que de parte de él, pues, venimos toda la humanidad, por decirlo así. Y es muy bonito conocer el origen de dónde venimos nosotros, conocer el principio, ¿verdad? Entonces Adán nos enseña mucho. Cuando vemos Génesis y vemos la vida de Adán, podemos aprender y tener una vista preliminar más amplia acerca de por qué estamos acá, ¿verdad? Cómo venimos acá y en qué condiciones estamos. Así es. La verdad que Adán lo podríamos nosotros decir en una forma peculiar. Adán fue la cereza del pastel. Es ese pastel que todo estaba preparado y que esa cereza le dio el toque final. Y Adán fue la obra maestra de Dios. Cuando hablamos de la obra maestra es porque cuando Génesis empieza a hablar acerca de la creación, Dios empezó a decir, hágase la luz, hágase las plantas, y empezaba a ordenar por medio de su palabra, y se creaba todo. Todo aparecía de un momento a otro, y Dios decía que era bueno. Pero cuando se trató de Adán, se detuvo un momentito y dijo, hagamos. Ahí es donde nosotros vemos que la creación de Adán fue muy importante para el Señor, que involucra a la Trinidad. Es el momento específico donde dice hagamos. Hay tres personas que en la Biblia nosotros conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aquí se ve perfectamente cómo la palabra hagamos, el plural, involucra todo lo que Dios quería hacer en Adán. Adán, como les vuelvo a repetir, es esa persona especial para Dios y que lo puso en el jardín del Edén. Ahí empieza la historia del ser humano. Sí, de hecho, Dios, ahí aparece, como dice usted, hermano Manolo, ahí aparece la Trinidad, porque es en plural que dice hagamos, no dice voy a crear al hombre. Y algo que me llama mucho la atención en el principio es de que Dios trabajó para hacer al hombre. Dios, yo como lo he dicho en algunas ocasiones, cuando Dios trabajó, agarró el polvo de la tierra, agarró y comenzó a formarlo, ¿verdad? A formar al hombre. Yo me imagino que Dios le puso amor al hombre. Dios se enamoró porque le dedicó tiempo, ¿verdad? Hablando en un término simbólico, ¿verdad? No estoy hablando del cronos, sino que pues, ni del kairos de Dios. Estoy hablando en tomarse ese momento para crear al hombre, para hacerlo. Porque las demás cosas, Dios dijo, y sea la luz, y fue la luz. Casi la mayoría de cosas Dios la creó con el poder de su palabra, con el poder creativo de su palabra. Pero cuando Dios hace al hombre, dice que lo crea, le pone amor, se enamora del hombre, porque algo que tiene Adán, que tuvo Adán y que tenemos nosotros, fue de que a ninguna de la creación, a nada, dice la Biblia, no aparece, no hay un versículo que diga que Dios creó las plantas, la vegetación, las lumbreras, nada lleva la semejanza, la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Dios dice, hagamos al hombre, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Eso es el ADN que Dios incrustó en nosotros. Por eso es que Dios le puso ese amor grande al hombre. Esa es una palabra que a veces nosotros le hemos leído quizás en la Biblia, bien, hemos pasado, ¿verdad? Y Dios puso la imagen y semejanza en el hombre, pero realmente si nos metemos, si nos profundizamos, si hacemos una exégesis en ese texto, creo que no lo podremos entender a plenitud, porque es tan profundo el amor de Dios cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Sí, y es que a veces hay personas que creen que cuando se habla de que
tenemos la semejanza y la imagen de Dios, muchas personas creen de que es algo físico, pero no se refiere a algo físico, se refiere a algo espiritual, a lo moral, a lo intelectual y a la eternidad que el hombre posee. Porque déjeme decirle algo muy importante, televidente que nos está viendo en este momento, usted es eterno. Muchas personas allá dicen en el mundo, una vez que muera, pues se acabó todo. Es mentira. El hombre tiene eternidad en el corazón. Y eso vino cuando Dios sopló sobre el hombre. Todo lo que venía de Dios en el soplo, venían muchas cosas. Y en todo eso venía lo que es la eternidad. Incrustó la eternidad en el hombre. Sí, de hecho, como lo hemos dicho en ocasiones, el enemigo, que ya había, recordemos de que antes había habido un problema, antes de que el hombre fuera creado, había habido en el cielo una rebelión, por decirlo así. Entonces, había entre el enemigo y Dios, pues se creó algo terrible, pero por eso es de que el enemigo trató de destruir la semejanza de Dios, la imagen y semejanza de Dios en el hombre, porque nada llevaba la imagen y semejanza de Dios de la creación. Pero por eso es que el enemigo agarró ese problema, lo agarró hasta el día de ahora. El enemigo siempre ha tratado de destruir al hombre, porque cuando lo ve a usted y me ve a mí, lo que él ve es la imagen incrustada, la imagen de Dios, ¿verdad? Incrustada en nosotros. Eso es un tema muy bonito, ¿verdad? Algo que debemos de tomar muy en cuenta. Así es. Ahora, cuando hablamos acerca de la imagen, pastor, tenemos que reconocer algo muy importante, que el enemigo logró manchar esa imagen. Logró manchar esa imagen con todo el problema que nosotros conocemos en lo que pasó en Adán, que comió del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando pasó esto, hubo algo que hoy en día se sigue viviendo, que es la desobediencia. En ese momento, cuando Adán desobedece, se le abrió la puerta al enemigo y el enemigo destrozó al ser humano, manchó la imagen de Dios que estaba en él, pero más adelante vamos a ir tratando algo muy importante porque a veces pensamos que Dios actúa así a lo que venga. Dios tenía un plan trazado desde un principio y nosotros más adelantito se lo vamos a ir comentando. Algo que me gusta de Dios es de que Dios no solamente crea al hombre, sino que le da la oportunidad de disfrutar. Recuérdese que en ese tiempo todo estaba nuevo, había una riqueza, por decirlo así, en el Edén, en el huerto, ¿verdad? Había algo muy hermoso y Dios le dice al hombre, esto es tuyo, o sea, disfruta todo esto. Y le da, Dios, en la imagen y semejanza, incrusta en el hombre muchas cosas que él tiene. Por ejemplo, Dios tiene dominio, dice la Biblia, que Dios domina sobre las naciones. Dios tiene imperio, majestad, ¿verdad? En los atributos de él. Entonces Dios al hombre delega un poquito de esa parte de él y le dice, vas a tener autoridad para poder dirigir el Edén, para poderle poner de hecho nombre a los animales. Porque Adán fue el que le puso nombre, ¿verdad? Este se va a llamar caballo, este elefante, esta se va a llamar jirafa, y le puso el nombre, se tomó el tiempo de todo eso. Entonces la relación que vemos entre Dios y el primer hombre, que fue Adán, era una relación bonita, era en sí una relación, porque ahora pues se habla mucho de religiones y religiones y religiones, pero si nosotros volvemos al principio, hermano Manolo, era una amistad. Era una amistad, era una conversación bonita que Dios hablaba con Adán en el Edén. Me imagino de que eran amigos, ¿verdad? No solamente Abraham, como dice la Biblia, fue amigo de Dios, sino que Adán con Dios, me imagino que se daba gusto platicando. Tenía esa devoción de hablar con él. Es algo muy bonito, muy especial. Sí, definitivamente. El primer hombre tuvo, por decirlo de esa manera, el privilegio de poder tener la primer relación con Dios.
su creador, porque basémonos en esta parte. Dios es el creador de Adán. Y Dios conocía muy bien a Adán, qué es lo que le había entregado, qué es lo que le había dado. Y Adán en ese momento reconocía a Dios como su creador, y creador y criatura se juntaron de manera especial. Y mire, hay comentarios extrabíblicos acerca de lo que pasaba en esos momentos, pero Adán tenía la capacidad de poder moverse por todos lados a una velocidad tremenda. Eran cosas tremendas que pasaba con este ser. Pues se podía decir que Adán tenía esa habilidad de poder hacer cosas que hoy en día no se pueden ver, porque estaba relacionado directamente con su mismo creador. De hecho, era perfecto porque no existía el pecado. Como estábamos hablando unos minutos antes acerca de comenzar este segmento, estamos hablando de que el diccionario no tenía la palabra cárcel, enfermedades, no existía todo eso porque el hombre era perfecto. Dios lo creó y lo creó bien, ¿verdad? Cuando creó los cielos y la tierra, Dios lo hizo. Cuando Dios crea algo, hermano Manolo, Dios lo crea bien. Dios no hace cosas a media, Él es perfecto, Él es perfeccionista. Entonces Dios lo crea y le da una confianza a Adán. Dios confió en Adán, ¿verdad? Y dice, y mire, me gusta lo que dice Génesis 2, 16 y 17. Y ordenó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Le está dando unas indicaciones y ahí le dice el resultado, ¿verdad? Si desobedeciera, le dice, porque el día de que comas, que de él comas, ciertamente morirás. Es un Dios que siempre al hombre le da prevención. Siempre Dios, el amor es como el amor del padre, ¿verdad? El amor de los padres, por decirlo así. Siempre previenen a sus hijos. No toques la cocina que te vas a quemar. Ponete zapatos, ponete esto, porque siempre Dios, el amor que Él tiene es más grande que el amor de los padres. Entonces siempre quiso prevenir al hombre. Siempre le dijo, puedes comer de todo, pero no vayas a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Exactamente. Dios, si hubiera querido crear unos robots, los hubiera hecho, pastor. Pero realmente cuando nosotros hablamos acerca del libre albedrío, es porque Dios no ha querido tener una relación con el hombre forzada. Entonces, en aquel momento, Adán reconoció a su creador y por eso tenía esa relación. Pero Dios le dijo, haz lo que bien te convenga. Hacelo, pero le da, como dijo usted, le da las instrucciones, le da las recomendaciones y ahí está en Adán si quiere o no quiere obedecer a Dios. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos, que el libre albedrío que Dios pone siempre en el ser humano, siempre Dios va a venir a decirnos que cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, va a venir una consecuencia. Y a veces hay personas que culpan a Dios por ciertas cosas que le pasan a esas personas, pero no reconocen que hubo una decisión anteriormente que les provocó ese momento de problema que están pasando en ese momento. Exacto. De hecho, Dios le da la confianza. Dios le da la confianza al hombre. Mire que eso de darle la confianza a alguien es algo que ocurre hasta los tiempos de ahora. Porque la Biblia dice en Génesis 6:6, dice, y se arrepintió Jehová Dios de haber creado hombre en la tierra. Cuando el hombre, Adán, ya el lunes pasado se habló de eso, que la serpiente engañó a Eva, ¿verdad? La trabajó a Eva y Eva le dio de comer al hombre, ¿verdad? Entonces, cuando desobedecen los dos, entonces viene algo. Yo les digo siempre a los hermanos de que cuando uno de hombres, esposo, quiere hacer que, o su esposa, o alguien tiene la novia, o un hombre quiere hacer que una mujer coma,
la puede convencer que coma algo, pero es más fácil siempre, hasta los tiempos de hoy, que la mujer convenza al hombre de lo que quiere que coma. Eso viene desde el principio, porque Adán comió del fruto y no, me imagino que no le cuestionó, ¿verdad? Porque pues así la mujer tiene esa gracia para convencer al hombre. Entonces, y la serpiente pues convenció a Eva. Pero viene el punto que cuando ellos pecan, Adán y Eva le fallan a Dios, entonces la confianza que Dios tenía en el hombre, a Dios dice Génesis 6:6 y dice que Jehová Dios le dolió en su corazón. Dice que, y se arrepintió Jehová Dios de haber hecho hombre en la tierra, y dice, y le dolió en su corazón, dice. Le dolió en su corazón porque Dios le dio esa confianza para que el hombre pudiera disfrutar lo bueno que él había hecho. No estamos hablando de un arrepentimiento, ¿verdad? Que Dios se arrepiente, conectado con Números 23:19, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Ese es un tema muy aparte, pero estamos hablando de que Dios le duele por la confianza que el hombre le da. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios le duele? Porque Dios tenía amor por el hombre. Tenía ese amor que le había dado, esa confianza. Entonces, cuando el hombre le falla, igualmente, hermano Manolo, hasta los días de ahora, Dios nos da a nosotros ese amor, esa confianza, esa salvación inmerecida. Y cuando el hombre le da la espalda a Dios, cuando el hombre se aleja de Dios, a Dios le duele también. Sí, definitivamente Dios es un Dios que tiene ese sentimiento tan real en él que normalmente a veces nosotros cuando hablamos de Dios o personas se refieren a Dios, creen que es alguien que es algo inexplicable o algo así, pero realmente Dios tiene un gran corazón, un gran amor por la humanidad, que cuando Él decide mandar a su hijo, lo mandó a sacrificarlo. ¿Por qué sacrificó a su hijo? Porque le dolía en su corazón ver a la humanidad entera que no podían hacer nada por estar cerca de Dios. Y eso es lo que siempre ha querido Dios, que el hombre esté cerca de él. Siempre, en todo, si usted lee la Biblia detalladamente conforme va pasando toda la historia, lo que Dios siempre ha querido es estar cerca de su creación, de su obra maestra, vuelvo y repito. Sí, de hecho, Eclesiastés 7:29 dice que Dios, lo voy a leer, Eclesiastés 7:29, mire lo que dice, lo vamos a compartir. Y hay otro texto más que más adelante lo vamos a ver también, que nuestro hermano Manolo tiene, pero mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Dice así, dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, lo hizo puro, el hombre. Pero el hombre, el pecado fue lo que rompió esa conexión entre Dios y el hombre. El pecado fue lo que rompió esa parte, porque mire lo que dice Génesis 3, vamos a leerlo, Génesis 3:9, mire lo que dice, el hombre era perfecto, mire lo que dice Génesis 3:9, vamos a leer Génesis 3:9, si usted está ahí en su casa puede también ver lo que dice. Es muy, pero muy hermoso, porque la relación que estaba bien bonita, ya se estaba, bueno, de hecho se rompió. Mire lo que dice acá, 3:9. Mas Jehová llamó al hombre, escuche bien, al hombre, ¿verdad? Porque hay partes donde la Biblia habla del hombre y menciona también a la mujer, pero en esta parte se está hablando de Adán. Y le dijo en singular, no dice y les dijo en plural, no, estaba hablando de Adán, 3:9 de Génesis. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿Será que si Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmortal, infalible, inefable, los atributos de Dios, Dios sabía dónde estaba Adán, pero Dios estaba
estaba queriendo oír la sinceridad. ¿Sabe que cuando nosotros pecamos, automáticamente uno se esconde? Uno se esconde porque siente que le ha fallado a Dios. Casi no hay nadie que cuando peca peque así deliberadamente, sino que casi todo el mundo se esconde de Dios, porque el mismo pecado lo hace que corte la relación que nosotros tenemos con Dios. Así es, así es. Y es que el mismo enemigo pone eso. El mismo enemigo siempre pone ese miedo de querer acercarse a Dios cuando uno le falla a Él. Porque realmente Dios, cuando ve que Adán le pecó, que Adán pecó contra Él, si nosotros damos cuenta en ese párrafo, en vez de Adán ir a buscarlo, Dios viene a buscarlo. Mire cuánto amor hay de Dios para el hombre. Dios sabía muy bien que el hombre se estaba escondiendo, pero Él tomó la iniciativa de ir a buscar al hombre. ¿Acaso eso no fue la enseñanza que dijo, que enseñó Jesús y dijo acerca de las 100 ovejas? Había una perdida, pero Jesús sabía de que esa oveja no iba a regresar, sino que Él dijo, yo tengo que ir a buscarla. Y así hizo Jesús, Dios en mandar a su Hijo a buscar a la humanidad completa. Siempre Dios está tomando la iniciativa, porque su amor es tan grande que sabe que el hombre no va a tomar la iniciativa. Por eso que Dios siempre está diciendo, acercaos a mí y yo me voy a acercar a vosotros. Él está buscando que nosotros lo reconozcamos, que fallamos, es cierto, pero que lo reconozcamos, que nos acerquemos, y Él está con los brazos abiertos para nosotros. Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Edén está conectado, hermano Manolo, el Edén está conectado con toda la Biblia. Cuando nosotros no entendemos Apocalipsis o no entendemos los evangelios o no entendemos ciertas prédicas o parábolas de Jesús, cuando nos vamos a Génesis podemos entender, ya sé por qué Jesús dijo eso. Ahora entiendo, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, que es el epicentro de la Biblia, la redención del hombre, el versículo central, ¿verdad? El mensaje central, dice, porque de tal manera, dice, a la magnitud fue tanto el amor. Génesis 3:16 está conectado con el Edén, está conectado con Adán, está conectado con la creación. Dice que Dios amó tanto, no dice Dios, porque de tal manera ama a Dios al mundo o amará. Está hablando en el tiempo pasado. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, es al hombre, va. Amó Dios que dio, no dice que va a dar. Dice que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que cuando el hombre falla, Dios tenía un plan perfectamente trazado. Dios no improvisó. Dios tenía un plan perfectamente trazado para poder recuperar el amor que le tiene al hombre. Amén, así es. Y por eso que nosotros vemos que el primer sacrificio que se hace en la Biblia lo vemos en Génesis. Y usted dirá, ¿pero dónde aparece eso? Pero yo le pregunto a usted, ¿de dónde aparecieron las pieles? ¿De dónde aparecieron esas pieles que Dios le puso a Adán y Eva para que se cubrieran? Ahí nosotros vemos que se sacrificó algo, se sacrificó un animalito y se le puso las pieles a los hombres, pero también aparece una parte muy importante que en Génesis 3:16 o 3:15 creo que dice que le da la promesa de redención al hombre. Ahí aparecemos, nosotros vemos cómo es que Dios traza el plan perfecto y le dice a estos hombres, a estas personas que ya le habían fallado, es cierto, ustedes me fallaron, pero tranquilos, yo tengo un plan donde los voy a traer de vuelta a mí. Y ahí es donde aparece lo que el pastor acaba de decir, Juan 3:16. Ese es el momento específico donde nosotros vemos que Dios cumple lo que había dicho en Génesis. Como dice usted, Génesis está relacionado con toda la Biblia. Es que
en Génesis está el plan, en Génesis está el plan trazado para la humanidad. Porque yo le voy a decir algo, hermano Manolo, y la audiencia, los oyentes que están en Facebook Live y en YouTube, Dios no iba a perder el amor del hombre así por así. Si Dios Dios le incrustó la imagen y semejanza. O sea, cuando nosotros queremos algo, realmente lo dejamos ir tan fácil, yo creo que no. Porque cuando algo nos cuesta trabajo, tiempo, amor, dedicación, lo damos todo por el todo. Entonces, el enemigo creyó y dijo, le destruí, le di un golpe bajo a Dios, ¿verdad? Porque sabía que lo que había hecho Adán y Eva le dio un derecho legal. El hombre dio un derecho legal al enemigo cuando él desobedeció. Por eso es de que Dios dijo, tengo un plan y voy a recuperar el amor que le tengo a mis hijos. Me encanta algo de la Biblia, me encanta. Hay un texto que yo amo, que yo abrazo, dice la Biblia, mas a todos, dice la Biblia, número 1, los que le recibieron. Así dice. Y dice, número 2, a los que creen en su nombre, a todos los que le reciben y los que creen en su nombre, dice que les dio la potestad, el privilegio, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. La recuperación del primer hombre, de Adán, ¿verdad? Esa recuperación a todo aquel que le recibe a él y que le dice, Dios, perdóname por haber pecado, porque todos pecamos, con ver, con oír, con hablar, con pensar. Todos traemos el virus del pecado, aunque dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová el Señor. O sea que aunque nosotros hagamos obras, ¿verdad? Las obras pues son buenas, pero no son para salvación. La salvación es por gracia y cuando somos salvos, automáticamente hacemos obra, pero a veces son un montón de cosas que nosotros queremos utilizar como puentes para venir a Cristo y no son suficientes. Solamente Jesús es el puente, es el que vino a reconciliar esa amistad entre Dios y el hombre, porque Dios anteriormente mandó profetas y ¿qué hacían? Los mataban, los apedreaban. La gente no le entendió. Cuando Dios quiso recuperar, entonces Dios dijo, y como usted dice, en Génesis dice 3:21, dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió porque ellos se cubrieron con hojas. Pero Dios mató animales, hizo un sacrificio y los comenzó a cubrir a ellos. Desde ahí Dios comenzó a preparar a la humanidad y a las primeras personas que estuvieron en este mundo y después viene con Moisés, con Abraham, con Moisés, con David. Dios comienza a pedir sacrificios, ¿verdad? Entonces Dios estaba preparando a la humanidad para lo que venía, que cuando Cristo viniera como un cordero, ¿verdad? Exactamente. Y es que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es la sombra de Jesucristo. Nosotros vemos cómo se practicaban cosas, rituales en aquellos momentos, sacrificios de animales, como un protocolo de que se movía en lo que era el templo de Moisés que construyó, cómo todo eso se movía, pero todo eso era una sombra de lo que iba realmente a pasar. Ahora yo le pongo, si usted puede hacer esto en su casa, un ejemplo, usted puede agarrar una naranja, puede agarrar una linterna y alumbrar la naranja. Al fondo usted va a ver una sombra, pero la sombra usted no la va a poder distinguir fácilmente. Pero usted, sabiendo de que la sombra está viniendo de la naranja, usted va a saber reconocer la naranja. Así es, la sombra era el Antiguo Testamento, la naranja en sí es el Nuevo Testamento, donde en sí nosotros venimos a ver en el Nuevo Testamento lo que realmente Dios quería hacer, pastor. Aquí nosotros se nos reveló, como dijo Jesús a sus discípulos, muchos en el Antiguo Testamento, en los tiempos pasados, hubieran querido saber lo que a ustedes se les está dando hoy en día, la revelación del plan perfecto de Dios. Y Pablo habla acerca de esto también, que se nos ha revelado el misterio. Entonces, cuando nosotros entendemos que lo que en el Antiguo Testamento era una sombra y en el Nuevo Testamento vemos la realidad de lo que está pasando, entonces nuestro entendimiento se abre por completo. Pero hay algo muy importante, que tenemos que aprender a percibir lo que Dios quiere siempre hablarnos a nosotros. Me gusta lo que dice Génesis 3:7.
dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. No se habían dado cuenta que estaban desnudos. Vemos que en los niños hay inocencia. Si dos niños, una niña y un niño, pongámosle de 3 o 5 años, se bañan o están jugando desnudos, en ellos no hay malicia. Adán y Eva tenían inocencia, había inocencia porque no había pecado. Y dice que entonces, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El 8 me encanta, 3:8 de Génesis estamos. Dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Él dice, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. La presencia de Dios, la voz de Dios se paseaba en el huerto, dice. Pero ellos se quisieron esconder. No pudieron, nadie se puede esconder de Dios. Dice la Biblia que si te fueres a remontar a las estrellas, de allá te va a derribar. Y si te fueres al mar, a lo profundo del mar, ahí va a enviar los monstruos marinos. Porque realmente la misericordia de Dios se activa cuando nosotros nos humillamos y le pedimos perdón. No hay un pecado que Dios no pueda perdonarte. Si tú te humillas y tú vienes delante de Dios y le dices, Dios, he fallado, reconozco que soy pecador, entonces se activa el perdón de Dios para tu vida y tú vuelves a tener esa amistad. Volvemos al punto, a esa relación que Dios siempre ha querido tener con el hombre. Ahora, hermano Manolo, las religiones ponen un montón de cargas, igual que los escribas, los fariseos, los saduceos y los esenios. Hasta el tiempo de hoy ya no se llaman escribas, fariseos, saduceos y esenios, los religiosos, pero ahora existen muchas dogmas de hombres donde la gente la trauma porque no los puede cumplir, cuando Dios lo que pide de nosotros es obediencia y también esa relación, esa amistad, ¿verdad? Que no cortemos, ¿verdad? Es esa parte, porque una cosa también tenemos que tener claro, que aunque nosotros hagamos obras, hermano Manolo, hagamos muchas cosas, con el pecado Dios nunca va a poder negociar. Nunca. No, el pecado es algo que solamente quitándolo de en medio es entonces que se puede tener una relación con Dios. Es que es muy claro y esto no se puede negociar, como dice el pastor. Decir que yo voy a tener una relación de amistad con Dios y estoy practicando el pecado, es que le mentiríamos si dijéramos que sí, pero es imposible, porque hay un atributo de Dios que es santo y Él no puede convivir con el pecado. Por eso es que Él dijo, es cierto, la humanidad está en pecado, Adán pecó, Adán le heredó todo el pecado a la humanidad, pero por eso es que Él dijo, yo voy a dar a mi hijo para quitar el pecado del mundo. De hecho, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él dijo unas palabras, he ahí el Cordero que quita. Él no dijo limpia, él no dijo cubre, él no dijo lo hace a un ladito, él quita por completo el pecado del mundo. Y dice la Biblia que Dios agarra todo eso. Cuando una persona se arrepiente y le entrega la vida al Señor, Dios toma todo ese pasado, todo ese pecado y lo lanza al fondo de la mar. Unas palabras para poder dar a entender que nunca más se va a acordar de eso y Dios ya no le interesa el pasado de una persona cuando le entrega la vida al Señor. Entonces, cuando se habla de la relación que Dios quiere tener con su creación, con el hombre, Jesús lo enseña por medio cuando le está diciendo a sus discípulos acerca de la oración. Me encanta porque Él empieza diciéndoles, así van a tener que orar ustedes. Y la primera frase que menciona Jesús dice, Padre nuestro. Cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, y si lo relacionamos con la vida secular, usted y su padre siempre tienen la relación que se debe de tener. Pues así quiere Dios. Dios quiere tratarlo a usted como hijo y Él quiere que usted lo trate a Él como padre e hijo. Y ahí es donde empieza la relación bonita que Dios quiere tener.
Sí, mire qué hermoso. Estaba viendo acá la parte de Génesis 2:7 donde dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, dice, y fue el hombre viviente. Qué terrible que éramos, Adán era un muñeco, por decirlo, un muñeco de barro, de tierra que había hecho. Pero esa parte cuando sopla el espíritu en el hombre, o sea, esa parte en que incrusta ese soplo de Dios es especial para nosotros. Por eso es de que dice la Biblia que Romanos 5:12 dice, por tanto tal como el pecado entró en el mundo, dice, por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 3:23 más adelante dice, por cuanto todos pecaron. Por Adán pues nos fuimos todos y Eva. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también Romanos, Pablo habla acerca de que así como entró el pecado por el primer hombre que fue Adán, así también entró la redención del hombre que se conoce a Jesús como el segundo Adán, pero limpio, puro. Porque recuérdese bien de que el enemigo siempre ha querido, dice la Biblia que es padre de mentira, hermano Manolo. Y el enemigo engañó a Eva en el Edén. El enemigo engañó a Sansón con Dalila. El enemigo engañó a David también, pues poniéndole orgullo cuando censó al pueblo. El enemigo engañó a un montón de hombres de la Biblia, pero cuando se le presentó a Jesús en el desierto, no lo engañó. Porque él le decía, escrito está. No solo de pan vivir el hombre. Entonces él dijo, también lo voy a engañar, pero se equivocó el enemigo porque Jesús venció. Y hay algo que, mire, yo quiero compartir algo, este rema poderoso que Dios nos ha dado. Se habla que Dios venció al enemigo en la cruz del Calvario y todo, pero a mí me encanta algo, que Jesús venció al diablo como hombre. Esa es una victoria para la iglesia de Cristo. O sea, tenemos de cómo sacar pecho por nuestro Dios, porque lo venció como hombre, porque dice la Biblia, y fue tentado en todo, pero sin pecado. Terrible, sí, eso. Perfecto. Eso fue una perfección Santo. Grande, porque yo me imagino las cosas. Allá en el cielo, dice Apocalipsis que hubo una gran batalla. El enemigo se quiso rebelar en contra de Dios, pero como a Dios no se le puede revelar a nadie, porque Dios es poderoso, Él con un soplido puede vencer a todos sus enemigos. Y dice la Biblia que lo lanzó, fue desterrado del cielo y lo destituyó, no había lugar más para él allá en el cielo. Pero eso fue una batalla espiritual, digámoslo así. Pero si usted se da cuenta, lo que acaba de decir el pastor es muy profundo, porque a quien Jesucristo venía a salvar era al hombre. Era necesario, escuche bien, era necesario que el enemigo fuera vencido por alguien humano. Y eso es algo que tenemos que aclarar, pastor, porque Jesucristo era 100% humano, usted como usted y como yo, pero dentro de él había 100% de divinidad. Pero en el momento de vencer al enemigo, lo venció en la carne, o sea, lo venció siendo hombre, porque si nosotros nos podemos ver, Jesucristo cuando es tentado tenía hambre. Como ser humano, como cuerpo. Por eso que el diablo llegó y lo quiso tentar y le dijo, bueno, si eres Dios, convierte las piedras en pan, le dice. Jesús lo pudo haber hecho. ¿Acaso él no convirtió el pan, él multiplicó los panes? Él tenía el poder para hacerlo, pero él sabía que si lo hacía, lo iba a vencer de una manera que no era válida. Tenía que vencerlo en su humanidad. Y le dice y eso es lo que más me encanta de Jesús, que para poder vencer al enemigo se necesita tener la palabra de Dios. Porque mucha elocuencia usted puede tener, mucho conocimiento de este mundo puede llegar a tener, pero el enemigo le tiene miedo a lo que está escrito en la palabra. Y él por eso confunde un poquito la palabra, porque cuando él quiso tentar a Jesús, utilizó la palabra, pero un poco disfrazada. Entonces Jesús supo reconocer porque tenía la palabra. Cuando se tiene la palabra y usted enfrenta al enemigo con la palabra, el enemigo no tiene chance de ganar.
Wow, qué poderoso. Qué terrible eso. Y mire que es algo bien poderoso porque Jesús era, se le dicen algunos escritos en la Biblia, el Hijo de Hombre, que habla acerca de su humanidad, y también el Hijo de Dios, que habla de su divinidad. Entonces, algo que debemos ya que estamos tocando este tema muy bonito aquí en este segmento, es de que el precio del pecado del hombre, hay un texto en Isaías que dice, ¿verdad? ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? Ese es el llamado de Isaías. Pero algunos, pues, eruditos, alguna gente lo toma y hace dicen de que fue como una tipificación que fue Jesús, ¿verdad? Y que dijo él en el cielo, lo han hecho así, ¿verdad? Pero vamos a usar la imaginación un rato. Yo me imagino de que Dios en el cielo pudo haber dicho un ángel mensajero, yo voy y yo pago el precio, que me hago humano y que me maten a mí y todo. Pero el arcángel Miguel, algún querubín, un serafín, uno de los 4 seres vivientes, ha de haber dicho en el cielo, me imagino que le dice, Dios, yo quiero. Pero el precio que valía el hombre no lo podía tener ninguno de esos seres angelicales, porque el precio del hombre es caro, ¿verdad? Yo escucho decir a la gente que dice, la salvación es gratis, dice, sí, pero se pagó un precio caro. Muy alto. Altísimo, o sea, gratis, ¿verdad? Pero detrás de la salvación hay un precio caro y es un precio de sangre, es un precio grande. Entonces, Jesús se viene, se hace humano, se encarna, ¿verdad? Y viene, y cuando Él viene acá, entonces Él viene a pagar esa gran deuda que nosotros teníamos, porque estábamos condenados, volviendo al punto, teníamos un derecho legal, el enemigo tenía un derecho legal, entonces, y Él vino y pagó en la cruz del Calvario todo el pecado, la desobediencia. Otra cosa, hermano Manolo, ya que vamos pasando por acá, es bueno aclarar, la gente piensa que los pecados, hay una enumeración de pecados, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, las 17 obras de la carne que habla la Biblia. Hay un sinnúmero de pecados, pero hay un pecado que Dios detesta, que Dios aborrece, y es la desobediencia. O sea, si nosotros leemos en Apocalipsis, dice que los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, y los mentirosos, o sea, la mentira la mete en la misma lista, ¿verdad? Entonces, Saúl dice que desobedeció a Dios y Dios lo desechó. Adán desobedeció a Dios en el Edén y Dios lo desechó. Adán no se acostó con otra mujer, no fue un fornicario, un adúltero. Adán no se echó, no robó. La Biblia no habla que él, ¿verdad?, ingirió algún tipo de droga, incluso ni mató, sino que desobedeció. Entonces ahí hay un mensaje grande, que la desobediencia siempre nos va a separar entre Dios y nosotros. Y todo el mensaje que nosotros vemos desde Génesis y Apocalipsis, lo que Dios pide al hombre es obediencia, ¿verdad? Que aquella amistad no la traicionemos. No la traicionemos, exacto, no la traicionemos, sino que mantengamos eso bonito. Usted se levanta, habla con Dios, buenos días, Dios, ¿cómo está? Porque yo me imagino que en el Edén, buenos días, Adán, ¿cómo amaneciste? Bien, ¿ya comiste? Comiste uvas, comiste manzana, fresa, caimito, sí, ¿y cómo has estado? Bien, me siento bien, gracias por haber creado Esa era la relación en un principio, pero a nosotros, como le digo, nos meten un montón de cosas de liturgia que no tienen nada que ver. Entonces, eso es lo que Dios está esperando de usted, que usted no se le corra y que usted se acerque a Dios y le diga, Dios, aquí estoy, ¿verdad? Por medio de Jesucristo te doy la gracia y te pido perdón, reconozco que soy pecador y creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Cuando usted hace eso, entonces usted se reconcilia con Dios, y aunque no vivamos en el Edén físicamente, volvemos a la relación del principio, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que todo está conectado. En la Biblia hay 7 dispensaciones: la inocencia, la conciencia, el gobierno normal, la patriarcal, la promesa, la ley, la gracia y el milenio. Entonces, recordemos de que la milenial, estamos en la 6ª dispensación, la 5ª es la ley, estamos en la 6ª, que es la gracia, y falta la del milenio. ¿Y en el milenio qué va a pasar, hermano Manolo? El milenio es la fase final, es algo que Dios tiene preparado. Básicamente, para resumirlo de esta manera, donde Jesucristo establecerá su reino, el reino milenial, que muchos le llaman de esa manera, el reino milenial donde Jesucristo lo establecerá
y gobernará con vara de hierro, dice. Cuando habla de vara de hierro, habla de justicia, habla de que va a ser un rey justo, a cada quien se le dará como haya hecho. Entonces, y en este reino, Dios le quiere dar a conocer al hombre que bajo el gobierno de él, todo funciona perfecto. Entonces, nosotros conocemos que los reinos y gobiernos de esta tierra siempre están fallando. Pero en el reino y gobierno de Dios nada falla. Todo se conduce en una forma correcta. Y ahí es donde el hombre se va a dar cuenta que todo lo que está escrito en la palabra, que todo lo que se anunció era real, era verdadero. Y entonces viene la parte final del trono blanco. Sí, mire que Dios es bueno porque el cordero con el león jugarán, dice que no vamos a envejecer en el milenio. Y dice de que, o sea, no va a haber muerte, no va a poder morir. Imagínense, entonces lo que el hombre perdió en el Edén, Dios le va a decir, te voy a dar una probadita del jardín del Edén, del huerto del Edén, para que vean de que yo no miento, que yo soy un Dios fiel. Y entonces el hombre vuelve y cierra a Dios con broche de oro con la séptima dispensación de el milenio, y después dice Apocalipsis 21, y yo Juan vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios como una esposa dispuesta, ataviada para su marido, y vi a los muertos grandes y pequeños. Entonces viene Dios y cierra y los vamos a la eternidad con él, pero sin antes, ¿verdad?, probar esa parte, ¿verdad? Esa parte que Dios, Dios, la Biblia dice que Dios no miente, que Dios no es hombre para que mienta. Entonces esa parte tan hermosa de que si el hombre no hubiera pecado, el hombre no hubiera, o sea, no hubiera sufrido tanto, porque el pecado trajo consecuencias a Adán y hasta el día de hoy pues, al ser humano también. Sí, entonces cuando Adán pecó, y vamos ya a ir terminando con esto, cuando Adán pecó, se abrió una puerta al pecado y a todo lo que hoy en día estamos viendo en esta tierra. Adán básicamente le cedió todo lo que el enemigo podía hacerle a la humanidad, y hoy en día todavía lo estamos viendo, pero Jesucristo vino a abrir otra puerta, y esa es la puerta de la salvación. Y ese es el momento donde nosotros queremos lanzar este mensaje, decirle a usted que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, que usted piensa de que la vida cuando muere ahí se acabó. No, le vuelvo y repito, Dios puso eternidad en su corazón. Y usted va a vivir por toda esa eternidad, ya sea con Cristo o ya sea en la condenación. Pero esta es la parte fundamental. Cristo murió por nuestros pecados. Ese pecado que un día Adán tuvo, Jesucristo lo puede quitar. Y usted convertirse en una nueva criatura, como dice 1 Corintios 5:17. Nueva criatura. Todo lo viejo va a pasar por un lado y he aquí usted va a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Nacer de nuevo, como dijo Jesucristo. Y no desperdicies el regalo, el sacrificio que Jesús hizo, no solamente en la cruz del Calvario, porque Jesús no solamente sufrió físicamente. Les voy a dejar claro esto también. En Isaías 53 habla del sufrimiento físico de Jesús, del hombre, de la carne. Pero antes de ir a la cruz, Jesucristo, antes de estar en Isaías 53, como lo describe el profeta, en Lucas habla que en él cayó cuando estaba en el Getsemaní, que él se fue a orar, ¿verdad? Y dice que en el Getsemaní sobre él cayó la depresión, la tristeza, cayeron las enfermedades en él. Dice que sufrió todo lo que el ser humano no lo sufre físicamente, porque hay enfermedades, hermano Manolo, físicas, heridas, pero hay heridas internas, vea, dolores cuando a alguien lo traicionan, cuando una mujer pierde un hijo, son heridas que no se ven con sangre, pero son sentimentales. Entonces en Jesús cayó todo eso, y aún eso lo sufrió él, y dijo, Padre, ¿verdad? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Sintió la presión por amor a usted y por amor a mí. El siguiente día él sufrió todo ese golpe físicamente, los azotes que le dieron en el patio de Anás y el primo, el otro sumo sacerdote, Caifás, y todo eso. Entonces, él sufrió eso por nosotros y él murió
en la cruz del Calvario, y ahí cerró todo y se rompió el acta de los decretos, el derecho legal que Adán le dio en el Edén al enemigo. Jesús recuperó y agarró todo ese derecho legal, ese montón de actas, la rompió y dijo: aquí está pagado el precio del hombre. Y ahora todos ustedes, dice la Biblia, que se rompió el velo y todos, dice, tenemos acceso libre directo al lugar santísimo de su presencia por medio de Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No existe otro medio, porque el medio para que el hombre fuera salvo y recuperado la amistad entre Dios y Adán fue Jesucristo. Así es de que no busques en otro medio. La Biblia no dice de otro medio, solamente por medio de Jesús, en el nombre de Jesús, el nombre que dice Pablo en Filipenses 2, el nombre que es sobre todo nombre, que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, los que están, dicen, en el cielo, los ángeles en la tierra, los vivos y debajo de la tierra, los muertos, y toda lengua confesará, dice, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queremos que envíes tus peticiones, ¿verdad? Queremos orar por ti. Queremos decirte que Cristo te ama. Queremos decirte que aún hay esperanza, como dice Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Usted tiene, si usted me está escuchando por medio de Facebook Live o en YouTube que nos está viendo, usted tiene todavía la oportunidad, usted tiene todavía el privilegio de venir a Cristo y decirle: Jesús, perdóname, Dios, perdóname por medio de Jesucristo. Me arrepiento, soy pecador, reconozco mis pecados y yo creo que tú eres Dios y que resucitaste, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Y entonces usted va a reconciliarse con Dios y va a volver a tener esa amistad, ese regalo de Dios. Se va a volver ese privilegio de ser llamado hijo de Dios. Así es de que le hacemos este llamado para que usted, que está en la comodidad de su sofá, de su casa, de su hamaca, está manejando, no sé qué está haciendo, de dónde lo está viendo, pero ese es el punto. Dios quiere recuperar esa amistad. Recuerda que tú tienes el ADN de Dios. Él lo incrustó cuando hizo al hombre, sopló, dice que dio un soplo de vida. Ahí está incrustado. Hermano Manolo, a mí me voló la cabeza cuando dice de que las personas le metieron al diafragma un micrófono y dice que nosotros, el nombre de Yahweh, el nombre de Dios en hebreo es Yahweh. Y dice que ese nombre nosotros lo pronunciamos ya. Cuando respiramos, desde que nosotros nacemos hasta el último suspiro de nuestra vida, nosotros pronunciamos el nombre de Dios sin saber. Está incrustado hasta en nuestro cuerpo el nombre de Él. ¡Qué privilegio! Así es, así es. Es que cuando dice Salmo 8, que dice que lo coronó de gloria, todo lo que era de Dios se lo puso al hombre. Básicamente, como dice la Biblia, cuando la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, es porque realmente Dios tiene eso que depositó en el momento que lo creó y quedó ahí, no se fue, no se salió. El pecado lo único que hizo fue manchar la imagen, pero no pudo el enemigo sacar la imagen y semejanza de Dios. Eso quedó metido ahí y quedará por siempre. El día que usted muera, este cuerpo va a ir a la tierra. El espíritu vuelve con el Señor, pero el alma es lo que Dios quiere que usted le entregue. Todo eso, por eso vino Jesucristo, para poder decirle a la humanidad que todavía hay esperanza, hay salvación en Jesucristo. Acepte este llamado. Dígale al Señor ahí en su comodidad de su casa, en su intimidad, dígale al Señor: te entrego mi corazón. A veces pensamos, pastor, y es bueno hacerlo, reconocerlo en la iglesia y estar constantemente en la iglesia, pero ahí en la intimidad usted también puede hacerlo con el Señor. Imaginémonos por algo, que si en los próximos 2 horas viniera el Señor Jesucristo y usted hace esa oración, usted se va para el cielo, usted es libre de todo. Pero a veces no lo hacemos por el temor, por el miedo. Lo mismo le pasó a Adán. Porque cuando nosotros cometemos ese pecado, el enemigo mete miedo. Y lo que menos Dios ha querido es que el hombre tenga miedo. Amén. Mire qué bueno es Dios de que incrustó esa parte tan hermosa en nosotros, que aunque usted tenga dinero, tenga sexo, busque
la felicidad en el sexo, en los placeres, en el dinero, en un montón de cosas que el hombre busca llenar ese vacío que tenemos en el corazón. Solamente Dios puede llenar ese vacío, porque es la imagen y semejanza de Dios que está incrustada en usted. Eso está metido en usted, ese soplo de vida, cuando Dios sopló ese espíritu en Adán, eso quedó en nosotros. Entonces, nada podrá hacerte feliz si no tienes a Dios en tu corazón. Cuando ese espacio en tu corazón, en tu alma, ese pedacito de Dios que tenemos nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros lo recibimos a Él, entonces vuelve la felicidad del hombre y se siente el hombre pleno, completo, como Adán. Adán se sentía en el Edén, hermano. Yo me imagino que a Adán no le hacía falta nada, no solo hablando de las frutas y de todo lo bonito, sino que la amistad con Dios. Me imagino que Adán, volviendo al punto, cuando Adán falla, me imagino que Adán también se ha de haber arrepentido porque haber dicho, ¿por qué le falla a Dios? ¿Por qué? Porque Dios dice que lo sacó del Edén y puso a dos querubines ahí, ¿verdad? Los puso con una espada para que no volvieran a entrar. Entonces Adán dijo, qué error cometí. Y dijo, tan bueno que vivía, tan bien, ¿verdad? Pero la desobediencia. Y fíjese de que, vamos terminando con esto. A veces he escuchado prédicas, hermano Manolo, que le dan duro a Adán. Y decimos que Adán aquí, pero fíjese que yo creo que si nosotros hubiéramos sido el primer hombre que Dios hubiera formado, yo creo que hubiéramos hecho lo mismo. Quizás, tal vez no hubiera sido Eva, tal vez nosotros, o siempre hubiéramos, ¿verdad? Porque en el ser humano casi siempre está las cosas más negativas y lo más malo, como que siempre llaman más la atención al hombre. Exacto. Para poder ir concluyendo ya, la verdad es que el hombre, Pablo como que lo va a explicar y es que dices como que estamos de continuo siempre buscando el mal. Y lamentablemente siempre va a haber esa lucha, pero Adán, si nosotros vemos todo el contexto de la vida de Adán, Adán fue una persona que lo único que en lo que él pudo haber fallado, y quizás mirándolo ya a profundidad, fue no saber tener la comunicación correcta quizás con su pareja en ese momento, porque si él hubiera tenido esa comunicación correcta, quizás no hubiera llegado a pasar todo esto. Pero como dice el pastor, probablemente a todos nos hubiera pasado, y a todos nos ha pasado en cierta manera en algún momento de la vida. Le hemos fallado al Señor. Aquella persona que pueda levantar la mano y decir, yo no le fallaba al Señor, esa persona miente, porque todos le hemos fallado al Señor. Pero para eso vino Jesús, para poder redimir al hombre del pecado. Amén. Entonces, yo no sé si hay alguna petición que usted quiera enviar por medio de la página de Facebook. Vamos a estar orando en estos momentos y poder orar por sus peticiones. Amén. Vamos a orar también por la gente. Si usted está pasando alguna situación, queremos hacer una oración general para que Dios bendiga su vida. Si está pasando algún problema, Dios lo conoce y que el Señor pues le ayude y le bendiga. Pero por sobre las enfermedades, por sobre las peticiones, el punto, el meollo, el asunto es que usted reciba a Cristo en su corazón también, porque podemos orar por los problemas, pero hermano Manolo, a veces he estado en campañas donde la gente viene y le dice al predicador, ¿verdad? O al pastor, ore por mí, y le dice, ¿qué tiene? Tengo cáncer. Y le dice, ¿él quiere recibir a Cristo? No, solo quiero que ore por mi cáncer, dice. Entonces la gente quiere a veces que Dios la sane, pero Dios también quiere tener un compromiso con esta gente. Es bueno que usted también tenga esa relación, ¿verdad? Que no nos acerquemos a Dios solamente porque Él me haga un favor, no, sino que también sea un corazón agradecido. Dígale, Señor, te quiero servir, Señor. Y quiero que también en el combo de la salvación, hermano Manolo, vino la sanidad divina también. Amén, amén, así es. Es que realmente Dios, cuando dice el capítulo 8 de Romanos, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Cuando Él dio el regalo de Jesucristo en ese sacrificio, todas las bendiciones venían con eso. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe de cuando recibimos a Cristo. Cuando dice el Salmo 23, el bien, la misericordia me seguirán, dice, todos los días de mi vida. Pero eso sí, hay que recibir a Jesucristo. Porque le puedo hacer una pregunta. Dios tiene el poder para sanarle su enfermedad, solucionarle cualquier problema.
Dios tiene el poder para hacerlo. Pero ¿de qué sirve que usted se solucione su problema material si su problema fundamental es el alma? Entonces, como dijo Jesús cuando enseñaba, ¿de qué sirve que el hombre alcance todo aquí en la tierra si su alma no la ha ganado? Entonces, ahí está el meollo de todo. Lo que realmente Dios anda buscando, que su alma esté lista, esté limpio, esté en esa condición perfecta para empezar a tener la relación que Él quiere tener con usted. Amén. Gracias por sintonizarnos este lunes. Recuerde que todos los lunes estaremos con ustedes a las de 9 de la noche a 10 en este segmento compartiendo, conociendo hombres de la Biblia y conociendo también mujeres de la Biblia y pues diferentes temas que serán de edificación para el cuerpo de Cristo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que pase. Amén. Sí, les invitamos también, se nos estaba olvidando, antes de terminar, se nos olvida que le queremos invitar en Ministerio Chequina. Estamos en la ciudad de Bellsville, Maryland, en el 6900 de la Virginia Minor Road, Bellsville, Maryland, 2075. Tenemos culto, hermano Manolo. ¿Qué día tenemos cultos acá en el ministerio? Los cultos se están celebrando sábado y domingo. Sábado a las 7:30 de la noche estamos dando inicio a esos cultos poderosos. Igual domingo a las 2 de la tarde tenemos esos cultos donde usted nos puede acompañar. Tenemos enseñanza bíblica los miércoles a las 7:30. Tenemos oraciones los martes por medio de una vía de telefónica donde usted se puede conectar desde la comodidad de su casa y poder acompañarnos en esas oraciones. Y por supuesto tenemos células de crecimiento que están localizadas en la ciudad de Hyattsville, en el 200 de la Dana Drive, Hyattsville, Maryland, y en Laurel, Maryland, que en el flyer ahí está la dirección. En ese momento no recuerdo exactamente la dirección, pero en el flyer ahí aparece la dirección en lo que siempre se está poniendo en la página de Facebook. Y así pues, como dijo alguien por ahí, aquí hay de todo. Aquí hay palabra, aquí hay oración, aquí hacemos vigilia una vez por mes, aquí hay ayuno una vez por mes, ayunos congregacionales donde usted puede venir aquí y poder estar un buen rato con el Señor. Y entonces eso es lo que es Ministerio Chequina, un ministerio donde nos preocupamos porque su vida espiritual esté metida con Dios. Amén. Amén. Aquí hay de todo para los esposos, las esposas, para los padres, para los hijos, para los niños. Si hay mujer embarazada, pues le damos palabra también para esos niños que van a nacer en el nombre de Jesús. Y queremos invitarle también porque este sábado vamos a celebrar lo que es el Día del Padre. Vamos a estar celebrando acá en Ministerio Chequina. El domingo vamos a estar celebrando acá con los padres. Véngase y vamos a estar comiendo, vamos a estar aquí compartiendo, celebrando la paternidad, ¿verdad? Es un día muy especial y gócese con nosotros. Estamos acá, como le digo, tenemos suficiente espacio, estamos en unas instalaciones nuevas, un nuevo local bien bonito, bien hermoso para que adoremos y exaltemos el nombre que es sobre todo nombre. Gracias por sintonizarnos, que Dios les bendiga. Hermano Manolo, gracias por estar acá, por aceptar la invitación de compartir con nosotros acá. Es un honor tener aquí. Gracias a usted por la invitación y pues ahí estamos a la disposición para poder compartir una palabra de bendición con usted que nos ve por medio de Facebook, YouTube, estamos en Instagram, estamos hasta en TikTok y si abren otra plataforma pues nos metemos ahí. La cosa es llevar la palabra de Dios por todos lados. Amén, amén. Dios le bendiga, que pase feliz noche. Les esperamos el siguiente lunes.